El objetivo de este vídeo es explicar cómo se gestiona el dato del potencial de frenado en un problema sobre el efecto fotoeléctrico. Para ello es necesario que entendamos cuál es el funcionamiento de una célula fotovoltaica. Aquí en la pizarra está el esquema de esa célula. En la célula fotovoltaica tenemos una placa metálica, que es de la que se van a extraer los electrones, que forma parte de un circuito. Esa placa metálica está metida dentro de una válvula de vacío. Sería un cristal donde se encierran los electrodos de la célula fotovoltaica y donde se ha extraído el aire, es decir, donde se ha hecho previamente el vacío. En el circuito se coloca un amperímetro con la finalidad de detectar la corriente eléctrica. Cuando se consiguen arrancar los electrones viajarán a través por el interior de esa válvula de vacío y generarán una corriente en el circuito, corriente que nos marcará el amperímetro. Para que se produzca el efecto fotoeléctrico, es decir, para que este amperímetro empiece a detectar una corriente, es necesario que el metal se vea iluminado con una radiación electromagnética de frecuencia superior a la frecuencia moral. Supongamos que hacemos incidir una radiación electromagnética sobre ese metal de forma que sus fotones tengan la energía suficiente para extraer los electrones. Si eso es así, la intensidad que marcará el amperímetro será distinta de cero. Es decir, este amperímetro nos dará una lectura de una corriente eléctrica que se generará a través de ella. El potencial de frenado es un dato que se obtiene experimentalmente y consiste en aplicar aquí un campo eléctrico que sea capaz de frenar esos electrones de manera que, aunque sean arrancados con una determinada energía cinética, esos electrones no consigan llegar al otro extremo de la célula fotovoltaica, con lo que esa corriente eléctrica se detiene. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si un electrón es arrancado con una determinada energía cinética, tendríamos una carga negativa con una velocidad inicial desplazándose a lo largo de esa cápsula de vacío o esa válvula de vacío de un electrodo a otro electrodo. Esos electrones, esa serie de electrones, son los que generan esa corriente. Si nosotros queremos paralizar, frenar o impedir que esos electrones lleguen al otro electrodo, de manera que la corriente se corte, tendremos que aplicar un campo eléctrico que los frene. Hay que tener en cuenta, aquí empezamos a aplicar nuestros conocimientos de campo eléctrico, que la fuerza eléctrica que va a actuar sobre esos electrones que son arrancados sería la carga del electrón, que es menos E, por el campo eléctrico aplicado. Es decir, la fuerza eléctrica va a ser contraria al campo eléctrico. Por tanto, el campo eléctrico tiene que estar aplicado en el mismo sentido que la velocidad, de manera que la fuerza eléctrica sea opuesta a la velocidad. De esta manera, sobre esos electrones actuará una fuerza eléctrica que se opondrá a la velocidad y que por tanto irá frenándolos. La idea es, ¿cómo generamos ese campo eléctrico? Habría que tener en cuenta, sabemos que las líneas de campo eléctrico siempre van dirigidas de las zonas de mayor a menor potencial, es decir, que esta placa tendría que tener un potencial más alto que esta otra. Para ello tendremos que generar aquí o insertar en este circuito, insertar un generador que nos dé un potencial, vamos a poner V, que va a ser la diferencia de potencial, que va a ser el potencial de frenado. Ese potencial de frenado va a ser el
potencial o la diferencia de potencial, para ser más riguroso, que hay que aplicar entre las placas de la célula fotovoltaica para conseguir que los electrones se detengan, es decir, conseguir que los electrones no lleguen al otro electrodo y por tanto la intensidad que marque este amperímetro sea cero. Generalmente esto en la práctica, ¿cómo se hace? En la práctica lo que se hace es colocar aquí un generador, de manera que ese generador tenga un voltaje que sea variable, es decir, que nosotros podemos controlar con un regulador el voltaje que le estamos aplicando. Y vamos paulatinamente aumentando el voltaje aplicado hasta que vemos que la intensidad que marca el amperímetro se baja a cero. Eso significa que justo con ese voltaje aplicado hemos conseguido frenar los electrones. Luego, ese es el potencial de frenado. En definitiva, el potencial de frenado es el potencial o la diferencia potencial que hay que aplicar para que se frenen los electrones y por tanto se interrumpa la corriente eléctrica en la célula fotovoltaica. Teniendo en cuenta que la diferencia de potencial, si le llamamos esta placa A y esta de aquí, placa B, la diferencia potencial entre la placa A y la placa B va a ser VB menos VA, y teniendo en cuenta que el potencial de la placa B va a ser menor que el potencial de la placa A, esto va a ser negativo, es decir, negativo significa que esta diferencia de potencial va a ser igual a menos V, donde hemos indicado que V es el denominado potencial de frenado. ¿Cómo incluimos ese potencial de frenado en los cálculos a la hora de la resolución de un problema? Ese potencial de frenado, mediante un análisis energético, nos va a permitir calcular la energía cinética con la que los electrones son arrancados. De esa forma, si nosotros consideramos el movimiento de los electrones desde A hasta B, una vez que son arrancados con una determinada energía cinética, desde la placa A hasta la placa B, hay que tener en cuenta que sobre esos electrones solo va a actuar la fuerza eléctrica, con lo que la variación de la energía mecánica va a ser cero. Variación de energía mecánica que expresamos como variación de energía cinética más variación de energía potencial, tiene que ser cero. La variación de energía cinética sería la energía cinética que tengan los electrones en B menos la energía cinética que tengan los electrones en A, más la variación de energía potencial, que va a ser la carga por la diferencia de potencial, igual a cero. Teniendo en cuenta que lo que queremos es que los electrones se detengan, es decir, queremos que los electrones cuando lleguen a B su velocidad sea cero, bueno, pues entonces sería menos la energía cinética en A, que sería la energía cinética con la que los electrones son arrancados, eso sería energía cinética de los electrones, que hemos dicho que es la máxima, más la carga por el potencial, que sería más la carga, que estamos hablando de electrones, la carga inversa, por la diferencia de potencial, que la diferencia de potencial es el menos potencial de frenado, pues por menos V igual a cero. Este producto nos daría menos EC máxima, la energía cinética máxima, más E por V igual a cero. Despejando de aquí la energía cinética máxima, la energía cinética máxima es igual a E por V. Bien, pues esta es la relación que guarda el potencial de frenado con la energía con la que los electrones son arrancados. Por tanto, en cualquier problema del efecto fotoeléctrico donde a nosotros nos proporcionen el dato del potencial de frenado, ese dato nos permite conocer la energía cinética máxima de los fotoelectrones, es decir, de los electrones arrancados por el efecto fotoeléctrico. La relación viene dada por el producto de E por 1, donde E, sabemos, siempre nos la van a dar en el enunciado, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs, ¿vale? Bueno.